bien, muy buenas tardes, hermanos. Los saludo en la paz del Señor. Vamos a comenzar nuestro culto del día de hoy, como siempre, alabando a nuestro Señor. Primero que nada, nos ponemos de pie para orar, pedirle por su guía sobre todas las cosas. Agachamos la cabecita. Señor bendito, Padre querido, te queremos pedir, Señor, implorar tu guía el día de hoy, Señor, para poder comprender tu palabra como tú quieres que la entendamos, recibamos una sana doctrina de este lugar que es para ti, Señor, que es tuyo. Te pedimos nos disipules como tú quieres que seamos discipulados, Señor. Te imploramos por todo lo que vaya a suceder el día de hoy, por las personas que están en camino, Señor, apresure sus pasos para recibir tu palabra, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Muy bien, vamos a comenzar con la alabanza al estar ante ti, que habla de el Apocalipsis, un libro bastante con una excelente doctrina. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar.
Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor. Reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Vamos a adorar a nuestro Señor con su palabra, que es lo mejor que podemos darle siempre. Antes que cualquier palabra antropocentrista, primero la palabra de Dios y solo la gloria de Dios por los siglos de los siglos siempre. Vamos a irnos a Primera de Pedro, porque solo Él merece la alabanza suprema. Vamos a cantarle con todo nuestro corazón. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén y amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén
y amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Vamos, cántale. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Vamos a cantar una nueva alabanza que lo vamos a poner a consideración de todos porque es una muy interesante, con una letra muy hermosa. Lógicamente es una historia muy conocida para nosotros, una historia que se aplica en estos tiempos en los que no nos vamos a inclinar a nadie más que ante Dios, porque Él es el único, ningún gobernante, ninguna persona que se quiera hacer pasar por Dios jamás va a estar en su lugar, solo Él. Nosotros no. Vamos a escuchar la letra. Era un Dios, por lo menos eso les hicieron creer, y les obligaron a arrodillarse ante Él. Al oír el son, al oír la voz, y se oyó, y todos cayeron de rodillas ante Él. Y a la luz del sol se vio la furia del Rey, porque pudo ver que habían tres aún de pie. No nos inclinamos ante ti, No eres Dios, aunque lo hagan los demás, nosotros no. nosotros no. Nuestro Dios, Él es Jehová, nos librará, pues Él es Dios. No nos inclinamos, no, Solo eres un ídolo. aunque lo hagan otros, no. Nosotros no, nosotros. Si Él no viniera a rescatar, tenemos fe en que Él es Dios, nosotros no. Oh Señor, Oh Señor, qué sutil se vuelve todo a nuestro alrededor, y qué fácil es caer en el error, por comodidad, por no cuidar. Haznos ver haznos ver y haznos ser capaces de apartar de tu luz de tu luz. todo lo que ocupe el nombre de Jesús, aunque sea normal. Haznos hablar,
haznos contestar. No nos inclinamos ante ti, No eres Dios, aunque lo hagan los demás, nosotros no. nosotros no. Nuestro Dios, Él es Jehová, nos librará, pues Él es Dios. No nos inclinamos, no, Solo eres un ídolo. aunque lo hagan otros, no. Nosotros no, nosotros. Si Él no viniera a rescatar, tenemos fe en que Él es Dios, nosotros no. No nos inclinamos ante ti, No eres Dios, aunque lo hagan los demás, nosotros no. nosotros no. Nuestro Dios, Él es Jehová, nos librará, pues Él es Dios. No nos inclinamos, no, Solo eres un ídolo. aunque lo hagan otros, no. Nosotros no, nosotros. Si Él no viniera a rescatar, tenemos fe en que Él es Dios, nosotros no. Nosotros no. Tomen asiento, hermanos. Abran su Biblia. ¿Quién saca de su Biblia? Su palabra, la palabra del Señor. Todos debemos de tener nuestra palabra para que podamos. Esa es nuestra arma espiritual con la que tenemos que debatir, pelear, combatir a las enseñanzas del enemigo, a la mentira que hoy en día está cundiendo en estos tiempos difíciles en los cuales estamos viviendo, hermanos, hermanas. Abran su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Vamos a ver cuál es el poder que tiene la palabra del Señor. Vamos a ir aprendiendo algunas cosas que ya hemos compartido hace tiempo atrás, pero creo que es bueno que volvamos a compartir, a poder aprender acerca de su palabra. Amén, hermanos. Romanos capítulo 1, versículo, dice así la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este mismo versículo de Romanos capítulo 1, versículo 16, la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: pues no siento vergüenza de la buena noticia. En este caso, acá lo llama buena noticia, en la Reina Valera dice Evangelio. No siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios, porque es el poder que Dios usa para salvar a todos los que creen en Él. Se anunció primero a los judíos, pero ahora también se anuncia a los que no son judíos. Entonces, Pablo, en estos dos versículos de Romanos capítulo 16, capítulo 1, versículo 16, versículo 17, podríamos decir que Pablo es el mensaje principal de todo el libro de Romanos. Estos dos versículos contienen la verdad más importante, una verdad que transforma la vida de las personas, la cual Dios ha depositado en manos de hombres. Es una buena noticia, es el Evangelio, es una palabra, es la palabra misma, es el núcleo de todo el libro de Romanos, podríamos decir.
de que la buena noticia de que hay salvación en Cristo Jesús. El Evangelio, la buena noticia, es que nosotros no tenemos que hacer nada para transformar a las personas, sino es su palabra, la palabra que están agarrando en sus manos, lo tienen en sus manos, es la que transforma los corazones de las personas. Muchas personas le tienen miedo a la Biblia, muchas personas tienen miedo a las cosas que están escritas, porque la palabra les confrontan como son, pero esta misma palabra que tenemos en nuestras manos son las que han hecho mucho efecto en nuestras vidas y es a causa de eso que nosotros estamos aquí reunidos. La palabra de Dios transforma al borracho, al alcohólico, al drogadicto, al homosexual. Aquellos que creen en el mensaje de esta palabra son transformados. Por eso dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de esta buena noticia, porque es el poder de Dios que usa para salvar a todos los que creen en Él. Entonces su requisito principal es creer en lo que dice la palabra de Dios. Ahora, entender y responder positivamente a esta verdad equivale a alterar por completo el tiempo y la eternidad de una persona. Estamos aquí sentados ahorita, estamos viviendo en un tiempo, pero la palabra de Dios nos enseña que existe una eternidad. Nuestro tiempo en este mundo está contado, 50, 60, 70 años, pero viene una eternidad para todos los seres creados por Dios, los ángeles, los seres humanos. Ahora, esta palabra, si nosotros creemos en esta buena noticia, vamos a vivir una eternidad con Dios. Y si no creemos, entonces vamos a vivir una eternidad ¿con quién? Con el otro Dios, el Dios de este mundo, Satanás. Entonces, estos dos versículos resumen el Evangelio de Jesucristo, el cual Pablo procede enseguida a explicar. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Otra versión dice, no siento vergüenza de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, la buena noticia, ¿qué es? Es una buena noticia de que Cristo vino a este mundo, trajo un mensaje, hizo una obra, predicó su mensaje y al final, pero no fue el principal motivo por el que vino a este mundo. El Señor vino para ofrendarse delante del Padre, ofrendar su vida y que esa ofrenda, ese sacrificio fuera suficiente para que todos los que creen en Él fueran aceptados delante de Dios Padre. El Evangelio de la Buena Noticia fue entonces y sigue siendo esta noticia, este Evangelio. La canción decía, la que hemos cantado, solo Cristo. Esa noticia de que Cristo vino a este mundo trajo esperanza para todo ser humano. En el tiempo de Jesús fue y ahora sigue siendo una piedra de tropiezo para los judíos. Este mensaje de Cristo es locura para las personas que no creen, no son creyentes. Para los judíos fue una piedra de tropiezo porque ellos tenían un sistema religioso establecido, la cual Cristo vino y destruyó todo su sistema religioso. Háblenle de Cristo al mundo y te van a decir loco. Es locura. ¿Cómo Cristo? Muerte, cruz. Pero nosotros que hemos vivido, nosotros que vivimos el cristianismo, eso ha transformado nuestras vidas. A tal punto que como los discípulos, algunos pueden decir, ¿dónde voy a ir si no estoy a tu lado, Dios? ¿Qué voy a hacer? Dios lo ve todo, dice su palabra, ¿no? Lo ve todo, lo sabe todo, está en todas partes. Él ve al malo, al bueno, las cosas que hacen. Pero esta buena noticia es una locura para los gentiles, es una piedra de tropiezo para los gentiles, dice, y es locura para los hombres. A veces causa vergüenza compartir su palabra. ¿Por qué? Porque te tildan de todo. Te tildan de, no sé, a ver, ¿qué apodos te ponen?
cuadrado, mente cesada, religioso, porque tantos libros que existen y tú estás detrás de un libro de cuentos, te dicen, ¿no? Por eso dice aquí Pablo, no me avergüenzo de esta buena noticia, no me avergüenzo del Evangelio. Muchas personas se avergüenzan por ser tildados, por ser menospreciados por las personas. Y Pablo en este caso estaba privilegiado de dar a conocer, tenía la responsabilidad que había recibido de proclamar este Evangelio. Y decía, no me avergüenzo. Antes era perseguidor, ahora estaba proclamando esta buena noticia de que en Cristo, la fe que pongamos en Cristo, las personas pueden ser salvas. Por eso decía Pablo, no me avergüenzo. Pero ahora nosotros cuando tenemos la oportunidad de hablar de Cristo, no lo hacemos. ¿Por qué? Por no ser el hazmerreír a los que les compartimos. Por no recibir críticas de quienes nos rodean. Pero dice la palabra también que cuando nosotros todo lo ponemos en Cristo, no importa la circunstancia. Pueden insultarnos, pueden hacerse la burla de nosotros, pueden reírse de nosotros, pero en nosotros ya nos surte efecto esas cosas que en otras personas les hace mucho daño. Por eso decimos, lo podemos todo en Cristo que nos fortalece. Nosotros no nos avergonzamos del Evangelio, pero existen personas que sí se avergüenzan del Evangelio por estas consecuencias que puede llevar el Evangelio. El Evangelio no es atractivo a las personas, sino es intimidante y repulsivo. La buena noticia de que Cristo vino, podemos tener salvación y vivir eternamente con Él, es una buena noticia, pero la buena noticia también es que los pecadores, aquellos que practican el pecado y no confían en Jesucristo, ¿dónde van a ir? Al infierno por la eternidad. Por lo tanto, este mensaje también es intimidante y repulsivo y dicen las personas, ¿tú quién eres para juzgarme? ¿Tú quién eres para decirme que mi homosexualidad o mi alcoholismo es malo? Yo vivo la vida que quiero vivirla y punto. Y a veces les respondemos, yo no soy el que te dice, el que te recrimina todas esas cosas, sino es la palabra de Dios. Y se hacen burla de la palabra de Dios. El mundo quiere deshacerse de la palabra de Dios, porque es la única base moral que intimida, que confronta, que condena a todo pecador. Para la persona natural que no se salva, para el sistema espiritual sin piedad ni temor a Dios, que domina ahora el mundo, el Evangelio es algo repulsivo, es algo intimidante. Pero para los que creemos que es un tesoro que hemos encontrado. Es un tesoro, es algo valioso por el que no podríamos dejarlo. El Evangelio, ¿por qué la gente tiene miedo al Evangelio? ¿Por qué la gente odia la Biblia? Porque el Evangelio saca a luz el pecado, saca a luz la maldad, la depravación del ser humano, la perdición del hombre, declara abominable el orgullo del hombre, muestra la justicia que es por obras como algo sin valor ante los ojos de Dios. Ese es el Evangelio. Por eso las personas naturales, no creyentes, odian el Evangelio de Dios. Al corazón pecador incrédulo no le parece que el Evangelio sea una buena noticia, sino una mala noticia, de que cuando se muera, ¿dónde se va a ir? Al infierno. Acá estamos cerca de la Buche, están los funerales, todos le mandan al cielo, pero la realidad es que están yéndose al cielo. Cuando uno se muere sin Cristo, por más deseos buenos que nosotros podamos darles, decirle Dios lo tenga en su gloria, mentira. Está en la gloria de Satanás, allá en el infierno, sufriendo, esperando un juicio, y luego de ese juicio va a ser lanzado al lago de fuego. Esa es la realidad que los hombres, los seres humanos no quieren escuchar, no les gusta escuchar, no les gusta. ¿A quién le va a gustar que tu mamá, que se murió sin Cristo, está en el infierno en este momento? ¿Tú quién eres para juzgar a mis muertos? Yo no soy nadie.
pero la palabra de Dios dice que están allá. Entonces, para los incrédulos no es una buena noticia, sino es una mala noticia. Para nosotros, ¿qué es? Es una buena noticia. Una buena noticia que el Evangelio, que si ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, queridos hermanos, hermanas, tenemos una nueva vida, gloria al Señor. Cuando lo escuchan por primera vez, reaccionan con menosprecio a quien lo presenta, lanzando teorías y argumentos en su contra. La Biblia dice que Dios lo creó todo en un inicio, y el otro te va a decir, ¿qué? ¿Cómo? La evolución, el Big Bang, la explosión. Empiezan a inventarte un montón de teorías que entre ellas se contradicen. Pero la palabra de Dios está ahí en sus manos, está ahí delante de sus ojos, que dice que Él lo creó todo. Los creyentes muchas veces se avergüenzan y no testifican por temor a la crítica, a hacer el ridículo, a la tradición y las costumbres. Las personas que son creyentes pero no tienen una buena raíz, un buen conocimiento de la verdad de la palabra de Dios, cuando viene el peso de nuestras tradiciones, cuando hay que cumplir obligaciones sociales, hacemos a un lado el Evangelio y volvemos a las tradiciones mundanas. Que Dios tenga piedad de todos, si es que alguna vez nosotros caemos así. Si los que han caído, oremos por esas personas. Entonces, las personas se avergüenzan, no testifican por el temor a críticas, a hacer el ridículo a las tradiciones, a las costumbres. La gente le gusta escuchar, no un evangelio que confronta, no un evangelio un evangelio que Cristo salva, sino la gente quiere escuchar una buena noticia acerca de la riqueza, la salud, la prosperidad. Buscan un evangelio no ofensivo, y eso es lo dicen este sí es el verdadero evangelio. Dios sí quiere nuestra riqueza. No estamos en contra de la riqueza ni de la salud. Pero cuando ponemos en primer lugar las cosas materiales, ahí es cuando estamos empezando a distorsionar el verdadero evangelio. Pero la gente no quiere escuchar el verdadero evangelio porque resulta ofensivo para el mundo y se va tras los evangelios falsos de la prosperidad, de la salud, a los sanadores, a los curanderos, etcétera, etcétera. Ese evangelio es falso y no es un evangelio que ofrece nuestro Señor Jesucristo. Y bien dijo Pablo a los Gálatas, Gálatas 1:6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. En los tiempos de Pablo ya pervirtieron esta palabra que estamos ahorita tomando en nuestras manos. En los tiempos de Pablo ya estaban usando la Biblia para lograr fines egoístas, ¿no? Para lucrar, para enriquecerse, para llenar templos, para adquirir poder. Dice Pablo, no es que haya un evangelio diferente, sino que están pervirtiendo, están manipulando el evangelio con fines con fines a los cuales no fue destinado la palabra del Señor. Mateo 8:19, Jesús dijo a un escriba, maestro, dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, indicándole que este evangelio muchas veces las riquezas no es la prioridad, no es lo principal del evangelio. Y esta persona era una persona tal vez que tenía muchas posesiones y el Señor les estaba diciendo, si tú me vas a seguir, y te estoy diciendo que tal vez no tengas ni dónde acostar tu cabeza. En Mateo 8:21 otro discípulo dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces el evangelio, aquella persona que cree en las palabras del Señor, deja todo y le sigue al Señor. Ese es el mensaje de estas palabras. Un evangelio inofensivo es un evangelio inoperante,
Una vez un feligrés le dijo al predicador después del sermón: su mensaje me ofendió porque usted predicó como si todos estos jóvenes y jovencitas fueran pecadores. Y el predicador le contestó: me alegra que esa sea la impresión que dejé, porque exactamente ese es el mensaje que me propuse comunicar. Si a las personas no les mostramos que son pecadoras, si las personas no entienden que son pecadoras, nunca van a tener la necesidad de buscar a un sanador, a un médico, o a alguien que les libre, les saque, les quite la maldad que hay en ellos. Si vamos a hablarle todo amor, 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 y vamos a permitir que sigan viviendo en su pecado, al final de sus días van a recibir las recompensas de su pecado, el cual es la muerte. Para poder predicar un evangelio sano, primero tenemos que mostrar la condición en la que se encuentran los seres humanos. ¿Y cuál es la condición en la que están todos los seres humanos? Están muertos en sus delitos y pecados, están condenados en sus pecados, son pecadores delante de Dios. Dios no escucha sus oraciones. Si no tienen conciencia de que son malos, nunca van a buscar a alguien que les pueda cambiar su vida. Las personas orgullosas, religiosas, que dicen que estar bien con Dios, llega un momento en que dicen: yo ¿para qué quiero Dios si estoy bien como estoy? Ayuda a los pobres, a los huérfanos, puedes hacer obras sociales, pero si tu vida no ha cambiado, si tú no eres nueva criatura, si tú no detestas el pecado, entonces de nada sirve estar aquí sentado, ¿no? De nada sirve llamarse creyente si no somos nuevas criaturas. Dice la palabra de Dios: nada impuro entrará en el reino de Dios. Estamos en un proceso, nosotros que hemos creído, tampoco somos santos, perfectos, pero estamos en un proceso de cambio, de transformación, día a día. Ese es el poder del Evangelio que cambia a las personas. El objetivo de Pablo era ver salvados a todos los hombres. No le interesaba la popularidad, la reputación. No nos interesa aquí llenar iglesias de miembros, tener un templo con 2,000, 3,000. Si las personas no han sido transformadas, si las personas no han sido cambiadas desde lo más profundo de su ser, necesitamos creyentes, discípulos verdaderos, transformados, que mañana estén cumpliendo la gran comisión de proclamar el Evangelio, esta buena noticia de que este mensaje de que Cristo murió por nosotros y por medio de Cristo somos aceptables delante del Dios Padre. Ese es el mensaje del Evangelio, esa es la buena noticia. Y ese era el propósito de Pablo. Él sabía que el Evangelio por sí solo tiene poder para cambiar vidas para toda la eternidad. No somos nosotros los que estamos detrás de ustedes todos los días diciéndoles: no mientas, no robes, no engañes, no adulteres, no forniques, no te drogues, no cambies de sexo. No, nosotros no somos los que hacemos esas cosas. Es la palabra de Dios que está inscrito en nuestros corazones, que nos ayudan, nos golpean cuando hacemos algo malo. Ese es el Evangelio, ese es el poder, esas son las palabras, esa es la buena noticia que hace efecto en nosotros. Y si eso ha hecho con nosotros, también puede hacer con las personas pecadoras. No somos nosotros que estamos detrás de ustedes. Es Dios mismo, por medio de su palabra, que va transformando a las personas. Es esa buena noticia que transforma a las personas. Dice Pablo, Romanos 1:16: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16, otra versión dice: no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Pero hay también personas que no creen. Ellos no están siendo salvados.
El Evangelio, la buena noticia es el que por sí solo tiene poder para cambiar los corazones de las personas. Y Pablo dice, no se avergonzaba porque es poder de Dios. El Evangelio, las buenas noticias, lleva consigo esta noticia, la palabra de Dios, la palabra misma, las letras, el contenido que está ahí escrito, por sí mismo tiene poder. Nosotros compartamos la palabra del Señor. Y esa palabra al corazón arrepentido va a transformar los corazones. No saben en qué momento Dios les utilizará, nos utilizará, pero no va a ser nuestra elocuencia, no va a ser nuestro poder de convencimiento, no va a ser cuán capos en oratoria seamos, cuán grandes oradores seamos, lo que van a transformar a las personas, sino tan solo la palabra escrita. Y si creemos en lo que está escrito, la palabra por sí sola tiene poder suficiente para cambiar el corazón de las personas. Este poder es suficiente por sí solo para salvar a los hombres del pecado y darles vida eterna. Los hombres tienen un deseo innato de poder. Todos los seres humanos nos afanamos por poder. Nos afanamos por tener más dinero, más influencia, sentirnos mejor, cambiar de alguna u otra manera. Quieren sentirse menos culpables y más satisfechos. Existe un sinnúmero de programas, filosofías y religiones que prometen satisfacer esos deseos. Te dicen, vamos allá, practiquemos el yoga, ¿no? El yoga, el hinduismo, el mantra, la concentración, no sé qué cosas hacen. Y dicen, te vas a sentir bien contigo mismo. Incluso, cuanto más exitosos son estos programas, más alejan a las personas de Dios. Y si estas personas se alejan de Dios, se alejan de la salvación. Se alejan de la salvación. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en relación al pecado que el ser humano tiene por naturaleza? Jeremías 13:23 dice, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Y hace la comparación. Una persona de color negro podrá cambiar su color a color blanco, o un leopardo que podrá quitarse sus manchas. Ustedes, de la misma manera, dice, ustedes podrán hacer el bien si ustedes están habituados a hacer el mal. Otra versión dice, ¿puede el etíope cambiar el color de su piel? ¿Puede un leopardo cambiar sus manchas? Asimismo, ustedes no pueden hacer el bien estando tan acostumbrados a hacer el mal, dice la palabra del Señor. Entonces, todas estas religiones, todas estas técnicas, religiones, costumbres, no sé, prácticas, el deporte, conocimiento, si bien te van a dar un cierto grado de poder, pero esas cosas no van a quitar, no tienen la capacidad de quitarte el pecado, no tienen la capacidad de transformarte y convertirte en una nueva criatura, no tiene la capacidad de que tú día a día vayas cambiando, seas una nueva criatura. Solo el Evangelio, la buena noticia de la palabra de Dios, tiene ese poder de infundir, de quitarnos el pecado e infundirnos una nueva vida espiritual. Ese es el poder del Evangelio de Dios. La Biblia dice que los hombres no pueden ser cambiados o salvados por obras, iglesias, rituales o cualquier otro método humano. No podemos decir nosotros, vengan a esta iglesia, que aquí todos van a ser transformados. Nuestra iglesia no tiene el poder de hacer nada. Más aún ahora que nos están votando, creo, ya no vamos a tener un lugar.
El único que transforma, hermanos, no somos nosotros, no es la iglesia, no es la religión, no son los rituales, no son tus obras. Es la fe que tú pongas en la palabra de Dios. La palabra por sí sola tiene poder, queridos hermanos, para transformar, restaurar hogares, restaurar corazones, restaurar personas, hacer nuevas criaturas. La palabra de Dios nos perfecciona todos los días, día a día. Incluso ni guardando el Nuevo Testamento, ni guardando la ley del Antiguo Testamento, podemos ser salvos. La ley no fue dada para salvar a los hombres. La ley fue dada para mostrar el pecado al ser humano y de ese modo conducir a los hombres a la gracia salvadora de Dios. Ni cumpliendo la ley de Dios vamos a ser salvos, porque el propósito de la ley de Moisés no fue dar salvación, sino fue mostrarnos lo impuros, lo pecadores que somos delante de un Dios santo, santo, santo. Y lo único que la ley nos muestra, nos conduce es hacia la muerte. Por eso dice 2 Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, 2 Corintios 3:6, de un nuevo pacto, no de la letra. Cuando dice no de la letra se está refiriendo a la ley, sino del Espíritu. O sea, este nuevo pacto de Cristo Jesús, la fe que ponemos en nuestro Señor. Porque la letra, la ley nos conduce a la muerte, más el Espíritu, la fe que pongamos en la palabra de Dios nos vivifica, hermanos, hermanas. Él nos capacitó para que seamos ministros, dice la Nueva Traducción Viviente de 2 Corintios 3:6. Este no es un pacto de leyes escritas, sino de espíritu. El antiguo pacto escrito termina en muerte, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Aquellos que ponen su fe en esta buena noticia, ¿qué pasa? El Espíritu del Señor ingresa en el ser. Dice que somos templos del Espíritu Santo. En este nuevo cuerpo que Dios, este cuerpo mortal que tenemos, es el Espíritu Santo de Dios que se apodera de nosotros. Y ese es el Espíritu que nos vivifica, nos da nueva vida y somos nuevas criaturas. Él es el que nos capacita más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Es el que nos enseña todas las verdades. El Señor estuvo con los discípulos cuando Él vino y cuando el Señor les dijo que se iba a ir, los discípulos se entristecieron. Dijeron, ¿cómo, Señor, te vas a ir? 3 años te hemos seguido. Pero el Señor dijo, mejor es que yo me vaya, porque voy a mandar al Consolador. Él estará con ustedes todos los días hasta que yo venga. Y Él está en nuestras vidas, hermanos. Él es el que nos infunde valor, Él es el que nos da poder para estar en este lugar. Él es el que nos va transformando, nos muestra lo malo que somos y nos da nueva vida. La salvación no está en el cumplimiento estricto de la ley, sino en la fe que pongamos en las buenas noticias de salvación, el Evangelio acerca de Cristo. En Romanos 5:6, Pablo declara la impotencia del hombre y el poder de Dios al decir, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Nueva Traducción Viviente de Romanos 5:6 dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, ni aún cumpliendo la ley de Moisés, Cristo vino en el momento preciso y murió por nuestros pecados. Si ponemos nuestra fe en esa palabra, hermanos, vamos a ser cambiados. El Señor te pide solo que creas, nada más, y Él empezará a hacer la obra en nosotros. Nos dará fuerzas
para hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Su muerte fue suficiente delante del Padre para librarnos del castigo del pecado. La paga del pecado, dice, es muerte. Cristo con su muerte pagó el castigo de muerte que nosotros merecíamos. Y ahora delante del Padre, el Padre ya no nos ve como pecadores, sino ve a su Hijo, porque nosotros nos hemos puesto nuestra fe en Él. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Otra versión, la palabra de Dios para todos de Romanos 8:3 dice, lo que la ley no podía hacer porque no pudo contra la naturaleza humana, escuchen, la naturaleza humana, Dios lo hizo al enviar a su Hijo, quien vivió con la misma vida con la que todo ser humano peca, lo envió como una ofrenda para pagar por el pecado, y así Dios se valió de esa vida humana para condenar el pecado. Otra versión dice, la ley, la Nueva Traducción Viviente, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Envió a su propio Hijo, Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros, pecadores. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Desde Adán, Dios demandaba un sacrificio de sangre. Eso le pidió a Abel y a Caín. Abel obedeció y recibió la ofrenda del Señor. Caín obedeció, trajo productos agrícolas. Dios estaba pidiendo sacrificio de sangre para mostrar que esa era la única manera de quitar el pecado. Y el Señor Jesús, Dios el Padre, envía a su Hijo como sacrificio. Ese sacrificio único que realizó es suficiente para librarnos, quitarnos del pecado que los seres humanos tenemos. Para que nosotros seamos libres del pecado, Dios demanda un sacrificio de sangre, muerte. ¿Y quién es el que murió? ¿Tú? ¿Yo? Cristo, el mismo Hijo de Dios, murió en la cruz, derramó su sangre, y ese sacrificio fue suficiente para todos aquellos que confían en Él, todos aquellos que se acogen al perdón de Dios, van a entrar al reino de Dios. Y no solo eso, sino Él promete darnos su Espíritu Santo, darnos una nueva vida, pese a las circunstancias que podamos vivir en este mundo. No te ofrece felicidad, tal vez haya tristeza, haya carencia, haya enfermedad, pero Él sí te promete paz, una paz que el mundo no puede entender, la paz de Dios y una bendición eterna. Afirmando esta verdad, Pedro, en 1 de Pedro 1:23, Pedro afirmó lo mismo, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La Nueva Traducción Viviente dice de 1 de Pedro 1:23, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre. Vuelvo a repetir, pues han nacido de nuevo, pero no a una vida que pronto se acabará. Su nueva vida durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios. ¿De dónde viene tu nueva vida? De la palabra del Señor. En 1 Corintios 1:8, Pablo dijo a la iglesia de Corintios, esta naturaleza nueva es el poder de Dios que cambia. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. ¿Qué es la palabra de Dios?
poder de Dios. ¿O no es así? El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios obrando en nuestras vidas. El mundo, ¿qué dice cuando les compartimos el Evangelio? Déjate de ridiculeces, déjate de cuentos. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van al mundo. Dice 1 Corintios 1:18, los que van rumbo a la destrucción. Pero para nosotros, ¿qué es la palabra de Dios? Por eso Pablo decía, no me avergüenzo de este Evangelio, porque es poder de Dios. 1 Corintios 1:23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locuras, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo que para el mundo parece más absurdo es en efecto el poder de Dios, el cual transforma y saca de las tinieblas a un reino de luz, librándolos del poder de la muerte y dándoles el derecho a ser llamados hijos de Dios. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice la palabra de Dios? A todos los que les recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El mundo te dice, todos somos hijos de Dios. Mentira del diablo, todos son criaturas de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han puesto su fe en Cristo Jesús. Eso es. Y al creer han nacido de nuevo. El Señor nos ha dado una nueva vida, hemos nacido de nuevo. Esos son hijos de Dios. El unigénito es Jesucristo, nosotros somos los hijos adoptivos de Dios. Y a la casa donde vamos solo van a ir sus hijos, no las criaturas. ¿En qué condición estás tú ahora? ¿En la condición de criatura o en la condición de hijo de Dios? Más te vale que estés en la condición de hijo de Dios, porque te espera un futuro tormentoso. Los antiguos ridiculizaban al cristianismo porque decían, ¿cómo expiación sustitutiva? Decían, ¿cómo es eso cómo la idea de que un Dios que se interesa, o sea, no cabía en la mente de las personas, de los griegos de ese tiempo, decir, ¿cómo un Dios se va a interesar en las criaturas más pequeñas, en este caso los seres humanos, hasta el punto de venir a este mundo, morir por estas criaturas, no sé, imperfectas, darse como ofrenda a Él mismo? Entonces ridiculizaban el Evangelio, el mensaje de Cristo en los tiempos de la iglesia primitiva. Sus dioses eran apátricos, indiferentes, remotos, no les interesaba el bienestar de los seres humanos. Pero aquí Pablo viene y predica un Evangelio que murió, un Dios que murió, descendió de los cielos y murió por sus criaturas más rebeldes, o sea, nosotros. Eso no cabía en la cabeza de estas personas. Y por eso se hacían la burla del cristianismo, a tal punto que algunos arqueólogos encontraron pinturas donde un burro estaba colgando en una cruz y un esclavo arrodillado. Compararon a los cristianos con enjambre de murciélagos, un ejército de hormigas saliendo de su nido, grupos de ranas congregados alrededor de un pantano. Además decían que las personas que eran creyentes tenían oficios muy bajos y que no eran personas intelectuales, que no eran personas que tenían mucho conocimiento. Así los consideraban. De los 12 discípulos, ¿quién tenía mayor formación? Nadie. Pablo fue el único que tenía un conocimiento teológico avanzado en relación a los demás. Por eso es que Pablo, cuando se refirió a los corintios, dijo, yo estoy viniendo a ustedes no con sabiduría
no con conocimiento, no con mi gran sapiencia. A ver, leamos 1 Corintios 2:1, dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No era un gran orador, no era un intelectual. Él dice, yo no fui con mi sabiduría, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El mensaje de Cristo crucificado en la cruz, muerto por nuestros pecados, era suficiente. Eso bastaba para que las personas se arrepintieran. Esa misma palabra tiene el poder para transformar los corazones de los seres humanos. Y así ha sido desde la iglesia primitiva, así sigue siendo, y gracias a este mensaje, muchas personas hoy en día están alcanzando la salvación. No es por métodos técnicas, no es por la sabiduría, como decía aquí, no son por palabras o excelencia de sabiduría, no es conciencia. No estoy hablando de la conciencia, sino no es con la ciencia, las demostraciones arqueológicas de que realmente Dios existe. No, hermanos. Nuestro mensaje es Cristo crucificado, muerto, resucitado. Gracias a eso somos salvos del pecado que aqueja a la raza humana. Por un hombre todos somos condenados. Por un hombre entró el pecado al mundo, Adán. Y por un hombre, el segundo Adán, Cristo, somos librados de la condenación del pecado. Cristo crucificado es el Evangelio, es la buena noticia que trae salvación, no la sabiduría humana o su entendimiento. Más tarde Pablo dijo, ¿no? En 1 Corintios 4:20, más tarde dijo Pablo, el Evangelio es poder de Dios, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. No es que voy a traer aquí mi dinamita y ¡boom! Todos, no. Así como la dinamita o una bomba molotov artesanal causa efectos en un lugar donde se explosiona, de la misma manera este mensaje del Evangelio de Dios produce un impacto grande, pero esta vez en el corazón del ser humano. No habrán estos pedazos, ¿no? Humo, como cuando el chavo, pero por dentro estamos destruidos. Somos transformados por el mensaje del Señor. Por eso es importante que salgamos y prediquemos este Evangelio a toda criatura. No tenemos que ir a convencer, solo proclamar. Porque por sí solo el Evangelio tiene poder para transformar el corazón de los seres humanos. Las Escrituras dan testimonio del glorioso poder de Dios. En Deuteronomio, el libro de Éxodos, el libro de Job, casi en todos los libros muestran lo poderoso que es la palabra de Dios. El Salmo 89:8, por ejemplo, dice: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Si bien es tan poderoso para levantar una montaña y destruir o lanzar fuego a Sodoma y Gomorra, en este momento no hay rastros de ese lugar. Se cree que es el mar muerto donde no existe vida, donde cayó el juicio de Dios. Si bien tiene el poder que con su palabra puede hacer mundos, mover mundos, sostener este mundo, el poder de Dios también se visibiliza cuando creemos en su palabra y el corazón de los seres humanos es transformado en su interior. Son nuevas criaturas, nacidas de nuevo. Y la gente se admira y dice: ¿cómo es este drogadicto, este alcohólico que paraba debajo de los puentes? Ahora es un hombre de casa, un hombre que ama a su mujer, a sus hijos, un hombre que sostiene a su hogar.
¿Quién hizo eso? ¿Nosotros? ¿Con nuestros reformatorios de alcohólicos? No. Es la fe que puso ese hombre en la palabra de Dios. Así es, hermanos, el Evangelio es poder de Dios que por sí solo tiene efecto sobre los seres humanos. El libro de Éxodo capítulo 15, versículo 6 dice: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. El Deuteronomio 32, 39 dice: ved ahora que yo soy, no hay dioses conmigo, yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios santo, un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios misericordioso. Pero es horrenda cosa caer en las manos de un Dios justo, justicia. El pecado demanda castigo, demanda justicia. Y el castigo del pecado, ¿cuál es? La muerte. Dios demanda muerte por las personas pecadoras. Dios en su justicia demanda muerte a aquellos que cometen pecado. Y esa es su justicia. Pero en su amor Dios, Él mismo murió por nosotros. No necesitamos ahora morir, solo poner nuestra fe en que Cristo, la segunda persona de la Trinidad, murió por nosotros. Y por medio de ese sacrificio ahora somos salvos. ¿Salvos de qué? De la condenación del pecado, que es la muerte. Somos salvos de la muerte. Dígame el avance tecnológico, científico, que ha detenido la muerte, o que sabe qué hay detrás de la muerte, o qué pasa con las muertes. ¿Qué pasa con la muerte? No hay. Y el único que puede darte solución a la muerte es Dios, el mensaje de Cristo. Y dice Romanos, volvamos a Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, pero solo se aplica a todo aquel que cree. Pablo fue con el mensaje primero a los judíos, luego a los griegos, gentiles, o sea, a nosotros. Ese es el mensaje poderoso que predicamos y no vamos a dejar de predicar. Esa es la misión que tenemos en este mundo. Nuestra misión no es enriquecernos, no es lograr un estatus político, social, económico. Esas son cosas secundarias. Sí, el Señor conoce nuestras necesidades. Lo principal es que obedezcamos su palabra, y su palabra dice que vayamos y proclamemos su evangelio, porque es poder de Dios para salvación de las almas que se están perdiendo en este momento. Gloria al Señor, hermanos. Pongámonos de pie y démosle la gloria y la honra a nuestro Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz
que les guardarán su salud, y a sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, para siempre seguro estará. Caerán 1010,000 por doquier, mas a él no vendrá mortandad. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a 10,000 gentes que hagan sitio contra mí. Tú eres mi Dios, mi fortaleza. Mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Aunque afligido esté, tú pensarás en mí, no temeré. Aunque mi corazón estremecido esté, en ti confiaré. No temeré a ningún hombre que se junte contra mí. Aunque la tierra se estremezca, mi salvación está en ti, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate
y sálvame. Levántate y sálvame, sálvame, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza. Levántate y sálvame. Vamos, cántale. levántate, No importa la circunstancia, sálvame. no importa si estamos con enfermedad. Levántate, Y sálvame. Levántate y sálvame. Levántate, levántate y sálvame. Levántate y porque tú eres mi escudo, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, y que levanta mi cabeza, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria, y que levanta mi cabeza. Levántate y sálvame, Señor. Levántate y sálvame. Levántate, Señor, y ayúdanos, Señor, y sálvame. Levántate y sálvame. Yeah. Porque el Señor siempre nos va a ayudar. Nunca temamos. Nos va a dar toda la fortaleza. Siempre está con nosotros. Bendito es por los siglos de los siglos. Le damos paso para la despedida final a nuestro pastor. Amén, hermanos, buenas tardes. ¿De cuántos es su fortaleza el Señor? Su escudo, su roca fuerte, su castillo, muchas tantas cosas que es el Señor, ¿no? Realmente para mí me ha llegado toda la... Y sabe, le quiero dar una recomendación, hermano. Entender que uno no tiene que avergonzarse del Evangelio porque es poder de Dios, es lo principal para un cristiano. Lo más básico, el cimiento es entender eso. Sabes, una vez un hermano me dijo, y digo hermano, entre comillas, me dijo, ¿sabes? La palabra de Dios en sí es muerta, me dijo. Nosotros tenemos que darle vida y darle cuerpo y darle movimiento. ¿Sabes? En ese momento casi me desmayo. Me he tenido que agarrar siempre en alguna parte. Un cristiano que piense que la palabra de Dios por sí misma no tiene poder, no es cristiano. No ha entendido, no ha comprendido, no ha abierto los ojos. ¿Sabes? La palabra de Dios ha estado viva 2000 años. Y antes de Cristo mucho más tiempo ha estado vivo, solo. No ha necesitado de nadie. ¿Tú cuántos años tienes? Yo cuántos años tengo. Pero 2000 años la palabra de Dios ha vivido hasta este tiempo, se ha preservado y va a seguir preservándose aunque tú hayas muerto. No depende de ti, de la iglesia, no depende del hermano, no depende de nadie. Es poder en sí mismo. ¿Sabes? No, dejan de existir las iglesias, dejan de existir los pastores, dejan de existir todo. Todas las piedras van a predicar, dice la palabra del Señor. Así que eso, entender eso, hermanos, es lo más básico.
Y es este mismo hermano el que al final nos ha tratado de religiosos, de legalistas y nos echó de la iglesia. ¿Te das cuenta que todo es una consecuencia? Cuando uno piensa que uno es la fuerza, cuando uno piensa que está en manos de nosotros el poder de Dios, te vas a corromper, te vas a destruir, te vas a ir por todos lados. Pero si tú entiendes que la palabra del Señor es poder en sí mismo y que tú no puedes hacer nada contra eso, entonces dependes de eso. Y no empiezas a quererle poner tus propios pensamientos encima. Lo más importante, la palabra de Dios en sí misma es el poder de lo que nosotros hablamos. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle al Señor que bendiga este día entero, ¿no? Este día entero, y que Él provea de más días y provea de más personas, que nos muestre el camino. No se olviden de ver el programa los jueves a las 9:30 de la noche, ¿no? Si es que no se presenta algún problema técnico. Pero bueno, gracias al Señor nos está permitiendo abrir también esos lugares. Amén. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias, Señor, por nuestro